Así que vamos a tratar de cerrar el círculo que venimos dibujando hace unas semanas, porque queremos saber cómo solucionamos este tema tan preocupante para todos. Por ello, ya estamos conectados con Daniel Mora, él es exmiembro de Comisión de Educación del Congreso. ¿Qué tal, señor Mora? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchos saludos. Señor Mora, Sí. hemos dado a conocer muchos casos de alumnos de colegios particulares, nacionales, universidades, los cuales no están conformes y nada contentos con la educación de sus instituciones. Usted que ha defendido desde su tribuna el licenciamiento de universidades y una educación de calidad, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué piensa de toda esta situación? Bueno, es una situación atípica, pues, la que estamos pasando. Hay, en el caso, por ejemplo, de la educación superior, por ahí de la educación superior hacia abajo, hay universidades que han reaccionado bien, sobre todo las públicas. Por ejemplo, yo pongo un caso de la Universidad de San Agustín de Arequipa. La Universidad de San Agustín de Arequipa ha inaugurado el año académico. ¿Qué dirán cómo? Simplemente con una plataforma virtual, que la llaman aula virtual, para lo cual la universidad ha implementado 4.500 aulas virtuales. Es decir, eso significa que cada curso tiene aulas virtuales. ¿Y con quién lo ha implementado? Con 2.000 profesores. Es decir, es un esfuerzo tremendo. El ministro ha inaugurado este año académico para las clases teóricas. Y las prácticas, por ejemplo, después que pase esta cuarentena, las ha organizado por equipos de laboratorio para las prácticas de talleres, etcétera. Es decir, se puede dar las clases de forma virtual si es que se hace de forma eficiente. Entonces esto ha traído que se abuse el ingenio para poder realizar estas actividades. Y creo que es una oportunidad para organizar bien las clases virtuales, porque en el caso de las universidades, la mayoría tenía organizadas las clases virtuales en forma mercantilista. No daba ningún servicio efectivo y solamente era sacar las pensiones de los alumnos y no había ninguna eficacia en eso. En el caso de la instrucción básica regular, la implementación de las aulas virtuales a través del programa Aprendo en Casa, creo que también es interesante. Primero porque no explotamos hasta ahora la fibra óptica que se ha instalado casi 13.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del país, y prácticamente era nula su explotación, que se hizo con la finalidad de llegar a los lugares más alejados con Internet. Evidentemente acá los que más se van a beneficiar, aparte de tratar de recuperar algunas clases, es la parte rural. ¿Por qué la parte rural? En la parte rural se había acostumbrado a tener el profesor en las clases presenciales, el profesor del día jueves o del día miércoles. ¿Qué significaba esto? El profesor llegaba el día jueves y se iba el viernes o el sábado, regresaba a su lugar de origen. Es decir, nula la enseñanza en las partes rurales. Ahora los contenidos van a ser más completos para las rurales y creo que es una oportunidad magnífica de implementar mejor este tipo de enseñanza virtual en las partes rurales fundamentalmente y ser un paliativo también importante en este caso que hay ausencia de clases presenciales, ¿no? Ahora, tenemos esa oportunidad, pero ¿qué hacemos y qué le diría usted a los estudiantes que están pidiendo una reducción de sus costos en la universidad? Usted critica en Twitter mucho que las universidades privadas deberían cambiar. ¿Qué se tiene que cambiar en las universidades privadas? Mire, ¿quiénes están reaccionando mejor en esta situación de crisis? Los colegios y universidades públicas. Aunque les parezca mentira. Hay una migración tremenda de colegios privados a colegios públicos en este momento. Se están matriculando, haciendo traslados de colegios privados a entidades públicas. ¿Qué colegios privados? Colegios privados de los segmentos C, D, E, que digamos tienen
muchas deficiencias para poder asumir costos que demandan una educación a distancia. Entonces, vemos que en provincias se ha incrementado la matrícula en colegios públicos. Entonces, los colegios públicos están haciendo malabares para la cuestión esta de incrementar sus metas, que generalmente era 30 alumnos por aula, y ahora hay colegios que tienen 36 hasta 40 alumnos por aula. Sí, a través de los traslados que se están produciendo de colegios privados a públicos. Porque los privados no invierten, son mercantilistas. Y hay colegios privados que son un desastre, sobre todo en las capas sociales menos favorecidas. Es imposible tener una buena educación, ¿no?, en colegios que funcionan en garajes también, colegios que funcionan en departamentos, que funcionan en edificios, etcétera. Entonces, las pensiones. Sí, señor Mora. La pensión, sí. Sí, mire, yo le comento, hemos estado, como le digo, como una, vamos a decirlo, como una cruzada con los alumnos. Yo quiero saber, usted, ¿qué le recomendaría al estudiante de la universidad privada, no sé, la Católica, la UPN? ¿Qué le recomendaría usted ahorita que no puede pagar la carrera, que ahorita no tiene ingresos, que está sufriendo, que están pidiendo una reducción de pensiones? ¿Qué usted le diría? ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo le digo, lo que he dicho es siempre de que no es correcto cobrar las pensiones para clases presenciales que para las no presenciales. Más aún si las universidades privadas no tienen organizados buenos sistemas, ¿no?, de educación a distancia. Entonces, su estructura de costos ha variado tremendamente en las universidades privadas. Hay costos que no se están ejecutando. Por ejemplo, no gastan electricidad, no gastan agua, no gastan el internet de la misma universidad, etcétera. Hay costos que no se están realizando y que deben ser considerados para rebaja de pensiones mientras no se den las clases presenciales. Eso, aunque el ministerio a veces dice los privados tienen su propio manejo, no, pero no olvidemos que el Estado las exonera de impuestos. Y si el Estado las exonera de impuestos, tiene todo el derecho de supervisarlas a estas universidades de tal manera que no abuse en los cobros de pensiones. Entonces estaría muy de acuerdo estaría muy de acuerdo entonces, señor Mora, con los pedidos de los estudiantes de las universidades particulares. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero que hay que revisar cada caso por caso. Hay universidades que tienen más gastos, hay universidades. ¿Usted cree que las universidades están contratados todos los profesores? ¿Usted cree que una universidad contrata un profesor cuando no hay alumnos? No. Entonces esto creo que debe ser supervisado también por la SUNEDU. Debe ser supervisado también por la misma Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación. Ahora, señor Mora, yo quiero hacerle un par de preguntas finales ya para concluir. Primero, por los cuestionamientos, por los conductores que están saliendo en Aprendo en Casa, la mayoría artistas, como maestros de estas clases. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, brevemente? Bueno, es bien compleja la estructuración de una clase virtual. Si usted compara educación básica regular, educación inicial, educación primaria y secundaria y educación superior universitaria, es diferente la forma de llegar al alumno. En el caso de inicial, en el caso de primaria, se requiere mucha pedagogía. Claro. Y se requiere, para hacer una clase, se requiere cerca de 100 personas, donde hay comunicadores, cómo llegar en forma virtual con más facilidad a transmitir el conocimiento que se quiere dar. Y ese es el uso de comunicadores. Ha habido quejas que se están utilizando muchos artistas, pero usted comprenderá que usted puede ser un buen profesor en aula, pero no puede transmitir bien el conocimiento que quiere usted transmitir vía televisión, vía usted mismo, que son comunicadores, se dan cuenta de ello. Pues sí, se requiere cierto entrenamiento. ¿Y quién hace todo el programa
de la educación a distancia. Profesores, doctores, ¿cómo los transmiten? Yo creo que sí debe haber mucho más asesoramiento y comunicación con los profesores. Okay. Después de una clase, y en eso yo creo que debe incrementarse el número en minutos, en horas de clase, porque yo puedo explicar una clase de matemáticas muy rápida, que así es la televisión, internet, etcétera, pero quedan dudas. En esas dudas deben entrar los expertos a dar solución, y creo que debe tener un espacio el aula virtual para ello. Okay. De tal manera que pueda él responder a todas las dudas, ¿no? Okay. Muchas gracias, señor Mora, por la comunicación. Muy agradecido. No, un placer, gusto saludarlo. Estuvimos con Daniel Mora, ex miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Vamos a pasar rápidamente al siguiente tema.